Eh, Hace un tiempo a esta parte hice un video donde hablaba de las mermas o las pérdidas en la carnicería. Lo que quiero hablar hoy es al revés, de las posibilidades que tenemos los carniceros de recuperar de alguna forma productos que si no los trabajáramos de determinada manera simplemente se perderían. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No sé si la palabra correcta es recuperar, pero sí lo que quiero decir es darle valor a algunas cosas, algunos productos que nosotros en otro tiempo, en otra época, cuando yo era un adolescente, el carnicero ni siquiera hacía milanesas, no se tomaba el tiempo. Por ejemplo, conocí una carnicería que era la carnicería del negro José Enrique Marciano, el negro Marciano para los que vivíamos en Moreno, en el cruce Castelar, que vendía 60 medias reses de ternera por día, de lunes a sábado, y el domingo limpiaba todo lo que le quedaba. Eran medias reses de ternera. Las terneras eran hasta 70 kilos. O sea que esas medias reses eran menores de 70 kilos. Él vendía esa cantidad de medias reses por día y tenía una cajera, trabajaba él y dos cortadores o despostadores. Con eso solo él vendía esa cantidad de carne. Esas 4 personas, una en la caja y 3 carniceros. Hoy si pensamos en vender una cantidad, pónganle que eran medias reses de 60 kilos, son 3.600 kilos de carne por día, de lunes a sábado. Eso es una cantidad impresionante de carne, es una cantidad impresionante de carne al día de hoy. Digo bien, son 3.600 kilos diarios. Para una carnicería de barrio o de un lugar comercial es mucho. Hoy, con 4 personas, una cajera y 3 carniceros, no se podría vender esa cantidad de carne. ¿Por qué? Porque el negro Marciano lo que hacía era despostar y armar los mostradores con toda la carne que tenía. El único trabajo adicional que había era simplemente hacer la carne picada, que la carne picada no tenía ningún proceso, obviamente era carne picada. Bien, entonces era fácil venderlo, había que despacharlo, pero si vos te ponías a pensar, por ejemplo, colita de cuadril, peseto, la nalga se vendía con la tapa en aquel tiempo. ¿Qué más puedo decirte? Colita de cuadril, peseto, palomita. Había muchos cortes que se vendían enteros. ¿Por qué? Porque una palomita era chiquitita, una colita de cuadril era chiquitita, el peseto era una cosa pequeña, chiquitita. Entonces la gente llevaba en cantidad, también eran otros tiempos de poder adquisitivo. Bien, entonces el carnicero no tenía necesidad de hacer ningún recupero. No se hacían no se perdía tiempo haciendo bolsa de huesos para los perros. Se sacaban los huesos de la bola de lomo, del cuadril y del garrón pelado y lo demás se vendía, el puchero se cortaba todo y se vendía directamente. Eh, la gente llevaba a granel también. Si la zona, si la zona es comercial, hay mucho movimiento. Pero hoy una carnicería hace milanesas de carne, eh, milanesas de pollo,
vende pollo trozado, vende pollo, obviamente, vende cerdo, vende diferentes tipos de preparado, hamburguesa de carne, hamburguesa de cerdo, hamburguesa de pollo, vende chorizos especiales, chorizos comunes. En aquel tiempo el negro marciano solamente vendía la carne y compraba para el fin de semana chorizos y morcillas, nada más. Ni siquiera se molestaba en vender achuras, porque la achura le llevaba mucho tiempo y mucho cuidado, sobre todo en el verano, que era muy fácil que no se pueda conservar bien. Entonces el tipo solamente vendía carne, pero imagínense, vendía 60 mediarreses. En aquel tiempo, estoy hablando antes de 1983, no, hasta 1985, 86 vendía esa cantidad de carne. Después los tiempos fueron cambiando también las ofertas y la demanda. La gente ya empezó a hacer de a poquito milanesas, empezaron para recuperar la carne, empezaron a hacer chorizos primero con carne de vaca. Estoy hablando de lo que yo conozco, no de otras carnicerías. Empezaron a comprar cerdo y también a hacer ellos mismos los chorizos puros de cerdo, empezaron a hacer salchichas parrilleras, empezaron a hacer hamburguesas y se fue especializando la carnicería y ofertando al cliente una cantidad de variantes para la comodidad del cliente que cada vez hizo que se necesite en la carnicería más tiempo de elaboración y de preparación. Se empezaron a conseguir freezer para tener mercadería procesada que no estuviera en la cámara, porque el chorizo, por ejemplo, vos lo podés tener en la cámara porque los propios condimentos lo conservan, pero la hamburguesa, que prácticamente sin ningún tipo de, de conservante o de especies, tiene que estar frisada, y así muchos productos que tienen que estar congelados. Entonces la carnicería se volvió un lugar más complejo. Ya no era tan fácil bajar la media red y vender todo. Ya había que elaborar y recuperar muchas otras cosas. Por ejemplo, si vos compras una media red de cerdo y tenés que tirar el cuero y tirar la cabeza, porque vendés solamente pechito, matambre, costeletas, bondiola, ¿qué vas a hacer con los huesos? ¿Qué vas a hacer con el cuero? ¿Qué vas a hacer con la cabeza? Entonces la gente, ¿qué empieza a hacer? Para aprovechar el cuero, arrollado de cerdo. Para aprovechar la cabeza, queso de cerdo. Entonces, así va buscando cada vez minimizar las pérdidas y que tenga más y más recupero. Esa fue la idea de la que se empezaron haciendo las milanesas. Y había una época en que las milanesas eran carísimas, porque los carniceros realmente no las querían hacer, no se querían complicar. Y a la gente le venía muy bien. A medida que fue pasando el tiempo, las carnicerías hacían milanesas de carne y milanesas de pollo, y cada vez se volvieron más comunes y más populares, y cada vez había más gente que las hacía. Entonces, al haber más oferta, también bajaron los precios. Yo me acuerdo que había una granja en el cruce Castelar que se llamaba Mericoni, que hacía unas supremas de pollo, que eran milanesas de pollo, de pechuga, espectacular. Le vendía al Hotel Sheraton en Retiro.
Estoy hablando de Moreno, una granja de Moreno que le vendía al Hotel Sheraton. Eran carísimas las milanesas de pollo de la granja Meniconi. Pero después fue cambiando el mercado, porque había también mucha oferta. Había mucha gente que se iba dando cuenta de eso. Entonces el carnicero tiene que recuperar lo más que pueda de las supuestas pérdidas o mermas en la carnicería. Hay personas que cortan todos los, por ejemplo en Córdoba, no se deshuesa del todo la paleta. Se le deja el hueso en la paleta para poder venderlo como bocado, que es un corte netamente parrillero, donde va la paleta, la tapa de la paleta y la palomita y además el hueso de la paleta. Ese corte cortado cruzado, se vende para la parrilla. Y en otros lugares, en el litoral, se vende el osobuco paleta, porque hasta venden toda la paleta con el hueso, incluido parte del brazuelo. En algunos lugares, por ejemplo, se vende el cuadril con hueso para la parrilla. Y es un corte riquísimo, era uno de los preferidos de mi viejo. Ahora él no lo come simplemente porque no se acostumbra a cortarlo. Pero era uno de los cortes preferidos de mi papá para la parrilla. Y los otros días tuve la oportunidad de verlo en YouTube a un chico boliviano cortándolo y mostrándolo de esa manera. Dicho sea de paso, me encantó el canal de ese chico, no recuerdo el nombre. Bueno, esas son algunas de las formas de recuperar la mercadería y de hacer que tu negocio tenga más valor adquirido. Entonces, siempre va a estar el tema de la calidad para que vos los chorizos, por ejemplo, no los tengas que poner de oferta. Es decir, vendemos chorizo de cerdo, son riquísimos, los pongo de oferta, sino que les des realmente valor, porque son excelentes. Siempre va a estar ese tema, pero siempre va a estar la posibilidad de que busques en el cerdo, en el pollo. Por ejemplo, hay muchísima gente antes compraba un cajón de pollo y vendía el pollo. Después empezó a trozar las alitas, las patas, después a hacer milanesas, después hacer chorizo de pollo, hamburguesa de pollo, arrollado de pollo. Hay un montón de oportunidades que tenés en tu negocio de hacer que tus clientes tengan un abanico de posibilidades mucho mayor sin dejar de lado los estándares de limpieza y de calidad que tiene que tener una carnicería. Bueno, ese era el video de hoy que le quería hablar, porque he hablado de un aspecto supuestamente negativo de la carnicería, que son las mermas, y ahora de un aspecto diferente, que es la posibilidad de incrementar o recuperar parte de los productos que entran a nuestra carnicería. Dios los bendiga mucho, es el deseo de mi corazón.